Mi grupo de trabajo está compuesto por Tatiana Arteaga Osorio y John Mario Pérez Hernández. Título del proyecto: la inflación en Colombia. Planteamiento del problema. Sabemos que la inflación es el aumento generalizado y sostenido de todos los bienes y servicios existentes en la economía colombiana en un determinado tiempo. Además, debemos decir que las tasas de inflación elevadas no nos convienen a ninguno. Añaden ineficiencias en la inestabilidad del mercado, haciendo difícil la realización de presupuestos y planes a largo plazo. Sus síntomas son el elevado precio de los productos, el dinero pierde su valor, genera pobreza, entre otros. Sus principales causas son la política fiscal expansiva, el aumento de los costes de las empresas, el aumento de la base monetaria, etc. Sus principales consecuencias son la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de la competitividad de dicha moneda, y también los préstamos reducen su precio real. Pero si nos preguntásemos cómo afecta negativamente este fenómeno a nosotros los consumidores, tendríamos que decir que afecta a los consumidores, ya que perdemos la capacidad de comprar por los precios y como consecuencia todos los vendedores cierran sus locales. Si quisiéramos decir cuáles son los objetivos de esta investigación, serían analizar las afectaciones que sufre la sociedad a causa de la inflación en Colombia. Otro sería investigar la inflación y sus principales causas. Y otro sería deducir cuáles son las mejores alternativas para sobrellevar la inflación en Colombia. La justificación práctica. Con esta investigación buscamos la manera de cómo no vernos afectados por este fenómeno, como por ejemplo haciendo presupuestos o poner nuestro dinero a producir en fuentes de ingresos pasivos sociales. Las soluciones que se pueden implementar aquí son por parte del gobierno. Proponemos que baje los impuestos a la importación, lo cual bajaría mucho el precio a los artículos de la canasta familiar. Delimitación. En esta investigación se centra en el estudio de la inflación, sus principales causas y síntomas. Además, se busca dar solución a este fenómeno que afecta a todos los ciudadanos de nuestro país. Cuadro de variables. Título de la variable: afectaciones por el fenómeno de la inflación en Colombia. Contexto: analizar por las cuales la sociedad sufre debido a este fenómeno. Objetivo específico: estudiar las consecuencias producidas en la economía por el fenómeno conocido como la inflación en Colombia. La variable de estudio es el estudio de la inflación. Las dimensiones son el efecto negativo de la inflación, otras serían los mecanismos del gobierno que regulan la inflación y otras serían las acciones preventivas. Entre los indicadores de los efectos negativos de la inflación tenemos la pérdida del poder adquisitivo, los beneficios para deudores y perjuicios para los acreedores. Otra sería el incremento de los costes de la financiación. También en el indicador mecanismos que regulan la inflación tenemos el Banco de la República, la Junta Directiva del Banco de la República y la política fiscal. En la otra dimensión tenemos los mecanismos del gobierno que regulan la inflación, los cuales tienen los indicadores que el Banco de la República. Tenemos, las acciones preventivas, la reducción de aranceles para insumos claves para la producción de alimentos, la reglamentación de la ley de consumos agropecuarios y los créditos de los productores agrícolas. Marco conceptual. La variable de estudio, el estudio de la inflación. La inflación en Colombia se sabe que su origen es el resultado de múltiples causas que hacen que la capacidad adquisitiva de nosotros vaya minorando al paso del tiempo. Tenemos las siguientes dimensiones: los efectos negativos de la inflación. Por un lado, el alza generalizada de los productos genera una pérdida en la capacidad adquisitiva del dinero. En otras palabras, podemos comprar a medida que pasa el tiempo menos. Mecanismos del gobierno que regulan la inflación. La principal herramienta que tiene el gobierno son las tasas de interés. Las acciones preventivas, pues en este caso, el primer consejo de inflación personal es conservar una buena reserva económica. Los indicadores: la pérdida del poder adquisitivo. Pierdes poder adquisitivo cuando los precios suben y ganas poder adquisitivo cuando los precios bajan. Beneficio para deudores y perjuicio para los acreedores. La inflación es beneficiosa para los deudores y perjudicial para los acreedores. Muy claro está eso.
El incremento en los costes de la financiación. El coste del financiamiento es el resultado de sumar todos los costos y gastos que se determinan al disponer los recursos del banco. El Banco de la República. El banco fija la tasa y ajusta la oferta del dinero para garantizar el indicador bancario de referencia. La Junta Directiva del Banco de la República le rinde cuentas a la ciudadanía a través del informe del Congreso que analiza el cambio sustancial del escenario macroeconómico y plantea los retos de la política colombiana. Política fiscal expansiva tiene los siguientes. Los créditos en los productores agrícolas. Los créditos agropecuarios se encargan para mejorar la productividad y competir con los productores agropecuarios mediante el apoyo de la inversión de capital. Las reglamentaciones de la ley de los insumos agropecuarios. El incentivo de la capitalización rural es el título que incorpora el derecho personal, espera el fondo para el financiamiento del sector agropecuario. La reducción de aranceles de insumos claves para la producción de alimentos. Un decreto del gobierno que busca establecer un arancel del 0% para productos como harina, granos, malta y una gran variedad de semillas. Bueno, pues continúa nuestra compañera Tatiana Arteaga. Bueno, metodología. La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación. También tenemos los enfoques que puede tener la investigación. Entonces está el enfoque cualitativo, que fue el enfoque al cual nosotros planificamos nuestra investigación. Una pequeña definición de qué es el enfoque cualitativo es que es el que implica recopilar y analizar datos no numéricos para comprender conceptos, opiniones o experiencias, así como datos sobre experiencias vividas, emociones o comportamientos con los significados que las personas les atribuyen. La investigación cualitativa es un método para recoger y evaluar datos no estandarizados. Tipo de investigación. Nosotros escogimos para nuestro proyecto la investigación descriptiva, que está definida como o consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Se refiere al diseño de la investigación, creación de preguntas y análisis de datos que se llevará a cabo sobre un tema. En pocas palabras, lo que nosotros hacemos es describir los problemas que se presentan, las causas o los síntomas que este problema tiene. Diseño de la investigación. La investigación puede tener dos tipos de diseño, que son el experimental y el no experimental. En el no experimental, que es el que nosotros utilizamos, este consiste en estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de la variable y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Nosotros en nuestro estudio solamente tomamos datos que nos brinda el DANE o las opiniones de las personas para desarrollar eh, el proyecto. Población y muestra. La población, según el doctor Arias, 2006, se define como un conjunto finito e infinito de elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. En nuestro caso, nuestra población es la edad, la cantidad de personas que están en edad para trabajar en Colombia. Eh, Esa cifra es alrededor de 20.220.122 personas que están actualmente desempeñándose en el ámbito laboral. Nuestra muestra es bastante pequeña porque tomamos una muestra de alrededor de 15 personas a las cuales les realizamos una encuesta para saber cuál es su opinión acerca de si el gobierno ha tomado las medidas necesarias para controlar la inflación, si piensan que la inflación es lo que más genera pobreza a los ciudadanos, entre otras preguntas. Las técnicas y los instrumentos. Según Rojas Ariano, eh, las técnicas y los instrumentos son los siguientes. ¿Qué volumen y el tipo de información cualitativa y cuantitativa que se recaben en el trabajo, que se recordan en el trabajo de campo?
deben estar plenamente justificados por los objetivos generales, los objetivos específicos, los indicadores, las dimensiones. En nuestro caso utilizamos la técnica de la encuesta, la cual es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de personas. Bueno, y ahora tenemos el instrumento que según el autor Tamayo en el año 2007, el instrumento se define como una ayuda a una serie de elementos que el investigador construye con la finalidad de obtener información, facilitando así la medición de los mismos. El instrumento está compuesto por los indicadores que son sacados de las dimensiones, y a cada indicador se le deben hacer eh, mínimo 3 preguntas. Está compuesto por 3 preguntas. Un ejemplo de un indicador y sus respectivas respuestas de nuestras preguntas. Un ejemplo de un indicador y sus respectivas respuestas de nuestro proyecto es sobre el indicador la pérdida de poder adquisitivo. Una pregunta que se le puede hacer a este indicador es si el gobierno toma medición para detener la baja en el precio de la moneda nacional.